En un antiguo texto que millones consideran sagrado, algunos investigadores aseguran haber encontrado un lenguaje secreto, oculto entre letras y frases que a simple vista parecen corrientes. Se trata de lo que llaman el código en la Biblia, un supuesto entramado de mensajes escondidos que, según quienes lo han estudiado, habría anticipado sucesos históricos con siglos de antelación. ¿Es posible que un libro escrito hace miles de años guarde pistas sobre guerras, descubrimientos y hasta catástrofes modernas? La sola idea resulta perturbadora y fascinante a la vez. La promesa es clara: al descifrarlo, podríamos obtener fragmentos de un futuro aún no escrito, como si una mano invisible hubiese dejado advertencias encriptadas. Todo comienza con un método aparentemente simple: elegir un punto de inicio en el texto y saltar un número fijo de letras, revelando palabras que reunidas forman mensajes. Palabras como holocausto, Torres Gemelas o Hitler han sido señaladas como ejemplos de predicciones. La pregunta que muchos se hacen es si esto es pura coincidencia o una evidencia de un conocimiento que trasciende el tiempo. Si alguien pudo codificar semejantes anticipaciones, ¿qué más podría estar oculto entre esas páginas? La historia de este enigma nos llevará por relatos de rabinos, matemáticos y científicos que intentaron comprobarlo, encontrando resultados inquietantes. Tal vez lo más inquietante es pensar que cada línea, cada versículo, podría esconder algo que aún no comprendemos. Y si llegamos hasta el final de este recorrido, descubriremos que la clave no está solo en lo que se encontró, sino en lo que podría estar esperando a ser revelado. Mantente aquí, porque lo que viene no es un simple misterio antiguo, es un viaje hacia los límites de lo que creemos saber. Los primeros rumores sobre este fenómeno comenzaron a circular hace siglos, pero cobraron fuerza en el siglo XX. Cuando matemáticos judíos en Israel y en otras partes del mundo decidieron someter el texto bíblico a rigurosos análisis. Uno de los nombres más citados es el de Eliyahu Rips, un matemático israelí que en los años 70 aplicó complejos programas informáticos para buscar patrones en el texto original en hebreo. Lo que encontró lo dejó sin aliento: palabras entrelazadas que parecían referirse a sucesos que en algunos casos aún no habían ocurrido. Según se cuenta, entre los ejemplos más sorprendentes estaba el nombre de Isaac Rabin vinculado con la palabra asesinato, años antes de que el primer ministro israelí fuera efectivamente asesinado. La difusión de estos hallazgos provocó tanto entusiasmo como controversia. Quienes los apoyaban lo veían como una prueba tangible de que la Biblia contenía un nivel de codificación sobrenatural. Sus detractores, en cambio, aseguraban que se trataba de simples coincidencias estadísticas. En un texto tan largo, decían, es inevitable que aparezcan combinaciones llamativas si se buscan lo suficiente. Sin embargo, el debate no se apagó. Al contrario, cada hallazgo encendía más la curiosidad. ¿Era un juego de azar que en un solo párrafo pudieran encontrarse palabras como Hitler y Holocausto? ¿O existía realmente una estructura subterránea que escapaba al análisis común? Los relatos de quienes defendían el código hablaban de profecías cumplidas con una precisión asombrosa. Desde la caída de las Torres Gemelas hasta epidemias modernas, siempre aparecía alguien que aseguraba haber hallado esas palabras en posiciones imposibles de considerar casuales. Y sin embargo, la pregunta persistía: ¿qué diferencia hay entre coincidencia y destino escrito en clave? Esa tensión entre escepticismo y fascinación es lo que mantiene vivo este misterio hasta nuestros días. Mientras los debates se multiplicaban, un libro publicado en los años 90 llevó la polémica a un público mucho más amplio. Se trataba de El Código Bíblico de Michael Drosnin, un periodista que afirmaba haber encontrado predicciones detalladas sobre acontecimientos futuros. Uno de sus ejemplos más citados fue una advertencia sobre un posible atentado contra Rabin, escrito en clave en el texto sagrado. Según sus palabras, el mismo primer ministro recibió esta advertencia antes de ser asesinado en 1995. El eco mediático fue enorme. Programas de televisión, documentales y revistas comenzaron a hablar del tema como si la Biblia escondiera una máquina del tiempo hecha de letras. Pero la comunidad académica reaccionó con dureza.
Matemáticos de renombre señalaron que el mismo método de búsqueda podía aplicarse a otros textos extensos, como Moby Dick, y también allí aparecían palabras asociadas a hechos históricos. Si eso era posible, entonces el fenómeno no era más que un truco estadístico envuelto en misticismo. Sin embargo, Drosnin contraatacaba con ejemplos cada vez más inquietantes, entre ellos referencias a conflictos en Oriente Medio, atentados terroristas y descubrimientos tecnológicos que aún no existían. Esa tensión generó un clima en el que los lectores quedaban atrapados entre la incredulidad y el asombro. ¿Podía un simple texto literario dar la ilusión de contener secretos proféticos? ¿O había algo en la estructura hebrea, en sus secuencias y repeticiones, que hacía posible lo imposible? Lo cierto es que cada vez más personas, desde creyentes hasta agnósticos, se sentían atraídas por la idea de un código que, descifrado de la manera correcta, ofreciera vislumbres del futuro. Y es en esa delgada frontera entre el azar y el misterio donde la historia del código sigue creciendo. Las explicaciones científicas no tardaron en intentar desmontar la fascinación. Especialistas en estadística afirmaban que la mente humana tiende a encontrar patrones incluso donde no los hay, un fenómeno conocido como apofenia. Según ellos, al aplicar saltos de letras y combinaciones arbitrarias, cualquier texto suficientemente largo terminará arrojando palabras relacionadas con eventos reales. El secreto, decían, no estaba en la Biblia, sino en nuestra necesidad de conectar puntos dispersos y darles un sentido oculto. Aún así, algunos contraejemplos inquietaban, ¿por qué ciertas secuencias parecían ofrecer no solo palabras aisladas, sino frases completas, a veces con un contexto sorprendente? Un equipo de matemáticos de la Universidad Hebrea de Jerusalén realizó estudios para medir la probabilidad de que estos patrones fueran meramente casuales. Los resultados fueron contradictorios. Algunos cálculos sugerían que la frecuencia de ciertas combinaciones era demasiado alta para atribuirla al azar. Otros, en cambio, aseguraban que los parámetros de búsqueda habían sido ajustados a conveniencia, manipulando los resultados para obtener profecías donde no las había. Así, cada argumento se enfrentaba con otro igualmente convincente, dejando al público atrapado en una espiral de dudas. La comunidad científica insistía, la Biblia, como cualquier otro libro extenso, podía convertirse en un espejo de nuestras obsesiones. Si alguien buscaba guerras, atentados o epidemias, era cuestión de tiempo hasta que encontrara esas palabras escondidas. Pero quienes habían pasado años investigando sostenían que había algo distinto, una complejidad que no podía explicarse solo con probabilidades. Y entonces surgía la pregunta inevitable, si realmente hubiera un mensaje oculto, ¿quién lo puso allí y con qué propósito? En medio de esta pugna entre ciencia y misterio, algunas anomalías seguían alimentando la fascinación. Se cuenta que en ciertos pasajes del Génesis aparecen referencias a nombres de científicos modernos, como Newton o Einstein, junto a palabras relacionadas con teorías que formularon siglos después. Quienes defienden la autenticidad del código ven en estos hallazgos una prueba de que el texto trasciende el tiempo humano, como si un conocimiento universal hubiese quedado atrapado en las letras hebreas. ¿Cómo explicar que aparezcan juntos conceptos como gravedad y Newton en un escrito milenario? Para los creyentes en el código, no se trata de azar, sino de un lenguaje cifrado que espera ser descifrado. Las anomalías también alcanzan eventos de gran escala. Investigadores afirman haber encontrado menciones de guerras mundiales, epidemias y catástrofes naturales con una precisión que según ellos, excede lo estadísticamente esperable. Y no solo se trata de palabras aisladas, algunos aseguran que las secuencias forman cruces y entramados geométricos imposibles de ignorar. Un análisis mostró que la palabra torres aparecía entrelazada con gemelas en un patrón que parecía anticipar el 11 de septiembre de 2001. ¿Coincidencia? ¿O prueba de que el futuro ya estaba escrito en un código oculto? Los detractores, sin embargo, insisten en que el método es flexible al punto de la manipulación. Basta elegir diferentes longitudes de salto o puntos de inicio para producir resultados llamativos. Y aún así, la duda persiste,
porque algunos hallazgos parecen demasiado precisos como para atribuirlos al azar. Esa tensión entre lo posible y lo imposible es lo que ha mantenido vivo el debate durante décadas, generando una pregunta que aún no encuentra respuesta: ¿qué clase de inteligencia pudo haber codificado semejante legado? Más allá de las anomalías estadísticas, algunos investigadores han propuesto teorías que rozan lo sobrenatural. Según esta visión, el código no habría sido escrito por hombres comunes, sino inspirado o dictado por una inteligencia superior. Para unos, sería prueba de intervención divina; para otros, indicio de un conocimiento ancestral que incluso podría provenir de civilizaciones desaparecidas. La idea de que el texto sagrado sea en realidad un mensaje cifrado para la humanidad ha alimentado incontables debates y en algunos casos, verdaderas obsesiones. No faltan quienes creen que este código es una especie de mapa del destino, diseñado para revelarse solo en momentos clave de la historia. De hecho, varios entusiastas aseguran que el código no puede predecir cualquier cosa al azar, sino únicamente sucesos de gran relevancia para la humanidad. Según esta hipótesis, la información no está ahí para anticipar la vida cotidiana de una persona, sino para señalar eventos que transforman el curso de las civilizaciones. El hallazgo de estas palabras en patrones entrelazados sería entonces un mecanismo para advertirnos, aunque casi siempre demasiado tarde. Otras interpretaciones llevan el misterio aún más lejos. Algunos sostienen que el código funciona como una especie de espejo del inconsciente colectivo; al buscar proyectamos lo que tememos y deseamos, y el texto responde como un reflejo de nuestras obsesiones más profundas. ¿Es entonces un mensaje externo o simplemente la manera en que la mente humana convierte letras en profecías? Entre el eco de lo divino y el peso de la estadística, el código en la Biblia permanece como un enigma que se rehúsa a ser resuelto. El impacto cultural del código ha sido profundo. Más allá de las discusiones académicas, se ha convertido en un tema recurrente en libros, documentales y hasta películas de ficción. El atractivo es comprensible: la idea de que un texto milenario pueda contener advertencias sobre nuestro presente conecta con uno de los anhelos más antiguos de la humanidad, la necesidad de conocer lo que vendrá. Y en ese deseo, el código se convierte en una puerta abierta a lo desconocido, una invitación a mirar más allá de las apariencias. En comunidades religiosas, algunos lo interpretan como una prueba de la inspiración divina de las Escrituras. Para ellos, cada hallazgo fortalece la convicción de que el texto es mucho más que un registro histórico; es un mensaje cifrado, diseñado para aquellos que saben leer entre líneas. En cambio, en círculos más escépticos, el código se convierte en un ejemplo perfecto de cómo nuestra mente puede moldear la realidad a partir de patrones ilusorios. Ambos extremos, sin embargo, coinciden en algo: el tema no deja indiferente a nadie. Incluso en la cultura popular, referencias al código aparecen como símbolos de conspiración y misterio. Series de televisión lo han usado como recurso narrativo para dar peso a tramas que giran en torno a secretos ocultos. Escritores de ciencia ficción lo mencionan como si fuese una tecnología olvidada, un algoritmo ancestral capaz de revelar lo inevitable. Y cada vez que el mundo enfrenta una crisis, resurgen voces que aseguran haber encontrado pistas sobre ella en las páginas de la Biblia. Así, el código ha pasado de ser un asunto de eruditos a formar parte del imaginario colectivo, un recordatorio de que lo desconocido siempre acecha entre las palabras que creemos conocer. Y así llegamos a la pregunta que se niega a desaparecer: si el código realmente existe, ¿qué revela sobre el futuro? Algunos entusiastas aseguran haber encontrado advertencias de guerras aún por venir, catástrofes naturales de escala global y hasta pistas sobre descubrimientos científicos que todavía parecen imposibles. Entre estas supuestas predicciones aparecen menciones a terremotos devastadores, armas biológicas y hasta el surgimiento de una nueva Jerusalén en un contexto aún por descifrar. Cada una de estas revelaciones despierta más dudas que certezas, y sin embargo mantiene viva la fascinación. Lo inquietante es que muchas de estas lecturas parecen anunciar no un futuro esperanzador, sino escenarios cargados de tragedia y transformación.
Algunos investigadores sugieren que la función del código no es predecir de manera exacta, sino advertir, como si fuese un susurro que nos recuerda la fragilidad de nuestra civilización. Otros, en cambio, creen que esas visiones sombrías reflejan más nuestros temores colectivos que un destino inevitable. Si miramos lo suficiente, quizás siempre veremos el reflejo de nuestras propias ansiedades. Al final, lo que convierte al código en un enigma irresistible no es tanto lo que afirma, sino lo que insinúa. Una promesa de conocimiento escondido en un libro que millones leen sin sospechar lo que podría estar oculto entre sus páginas. Y es esa promesa la que nos deja con la duda definitiva, si el código ya predijo parte del pasado, ¿qué tan cerca estamos de descubrir lo que anuncia para el futuro? La respuesta quizás solo se revelará cuando aprendamos a leer más allá de las palabras. Comparte tu teoría en los comentarios, suscríbete para no perderte lo que viene y guarda este enigma para revisitarlo, porque lo más profundo de este misterio aún podría estar por revelarse.